Reciban un cordial saludo, les habla María Regina Tavares, estudiante de la Universidad Yacambú, y en este instante quiero presentarles a ustedes, a través del trabajo que hemos realizado en la Cátedra de Investigación Aplicada al Derecho, nuestra propuesta de investigación intitulada Régimen Legal de Responsabilidad Penal en materia de delitos económicos en Venezuela. Trabajo que está estructurado en 3 capítulos. En el primer capítulo abordaremos lo que es en la construcción teórica del objeto de estudio, lleva sus planteamientos de problema, los objetivos generales específicos y por supuesto la justificación e importancia del tema. En nuestro segundo capítulo nosotros estaremos abordando todo lo que es el constructo teórico, los antecedentes, las bases legales, las bases teóricas y por supuesto la jurisprudencia que regula todo lo que es el régimen social legal de responsabilidad penal en materia de delitos económicos. Y finalmente todo lo que son las orientaciones metodológicas definiendo la naturaleza de esta investigación que nosotros hemos abordado ya como trabajo de grado, los instrumentos de recolección y por supuesto la operacionalización de las categorías e interrogantes que nos hemos planteado. En este sentido hemos decidido trabajar con los delitos económicos de usura, especulación y por supuesto acaparamiento y delito de extracción. Para ello nosotros iniciamos con un proceso de reconstrucción de la existencia de estos delitos económicos desde el periodo prehispánico, avanzando hacia la construcción republicana, donde ya se hacen presentes. Es justo en esa presencia prehispánica, por supuesto, donde se van asentando esas nuevas formas y rubros de producción, pero también esas prácticas que violentan los mecanismos económicos que se establecen. Estamos hablando de lo que es el contrabando, el tráfico ilegal, el acaparamiento y la especulación, las cuales son normadas luego de alcanzado el proceso de emancipación en la Venezuela republicana. De tal manera que es durante el periodo republicano, ya constituida la República Venezolana, República de Venezuela y separada de la Gran Colombia, donde se empieza a configurar lo que es el ordenamiento penal, específicamente en derecho económico, que va respondiendo a las necesidades de esta época. Y es justamente a lo largo del siglo XX y del siglo XXI, ya cercano al año 2018, en este interín, este tránsito del tiempo, cuando los problemas económicos empiezan a estructurar y a generar mecanismos de respuesta por parte del Estado para aminorar las actividades delictuales o las conductas antijurídicas que empiezan a aparecer tipificadas en las normas. Específicamente tenemos que hablar del modelo del socialismo del siglo XXI que comienza en Venezuela a partir del año 1999 y se implanta con la Constitución nacional, que es utilizada para la construcción de lo que es el discurso del modelo del socialismo del siglo XXI, que tiene como elementos fundamentales, por supuesto, la injerencia, la intervención del Estado en los procesos de producción y comercialización y distribución de los rubros, lo que genera no solamente procesos de inflación, sino de desarticulación de la economía, lo que hace que las conductas delictuales o las conductas que atentan contra el desarrollo de la sociedad emerjan con mayor prontitud. De allí que los tipos de delitos no convencionales, esas conductas antijurídicas tipificadas en el ordenamiento nacional, empiezan a aparecer en el ordenamiento penal y se configuran con un conjunto de normas sustantivas que tiene su sustento en el artículo 114 de la Constitución, donde se declara que el ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos son penados severamente de acuerdo con las leyes. ¿Y cuál es esa ley? En nuestro caso, que fundamenta nuestro trabajo, la ley orgánica de precios justos, que define lo que es la especulación, que es quienes vendan bienes o presten servicios a precios superiores a los fijados, por supuesto, lo que es el acaparamiento, que es la restricción de la oferta, circulación o distribución de bienes regulados por el SUND, y lo que es finalmente el delito de contrabando de extracción, todos ellos penados con prisión y por supuesto con multa y cierre incluso de algunos establecimientos. De este proceso emergen 3 interrogantes en nuestra indagación, que tienen que ver con la responsabilidad penal de los ciudadanos en materia de los delitos económicos en Venezuela, en la existencia de elementos que permitan identificar esos delitos económicos tipificados en el ordenamiento y la configuración de los delitos y los mecanismos que permitan determinar su sanción. Por ello, a partir de esas interrogantes, construimos como propuesta general el análisis del régimen legal de responsabilidad penal en materia de delitos económicos en Venezuela, a partir de la doctrina venezolana, de los factores que inciden en su comisión y, por supuesto, de la importancia de la regulación de estos delitos económicos que afectan a la sociedad.
En tanto esta materia afecta a todos los ciudadanos, es importante esta investigación y la justificamos el esfuerzo que vamos a desarrollar para dar a conocer a quienes cometen este delito cuáles son esas sanciones a las que están expuestas, que llevan a la privativa de libertad, a fin de poder disminuir los niveles delictuales, pero también de brindar ese apoyo a las víctimas, a la mayoría de la sociedad que está siendo vulnerada en sus derechos por estas personas que delinquen en este tipo de delitos económicos. A pesar de todos los esfuerzos que hay que hacer, nuestro compromiso como investigadores es contribuir con esa transformación de la sociedad, de lo que esperamos sea el encauzamiento por la norma jurídica venezolana y por el bienestar y el beneficio de todos. El trabajo de nosotros se inscribe en la línea de investigación de responsabilidad penal ciudadana de la Universidad Yacambú. En cuanto al capítulo 2, avanzamos a la construcción del marco teórico que hemos estructurado. De allí que dentro de las bases de los antecedentes de la investigación tenemos los trabajos de investigación de Echenique sobre el derecho penal económico y su aplicación a los delitos de especulación y acaparamiento, que es un trabajo de especialización, el trabajo para grado de responsabilidad penal de personas jurídicas del tipo compañía anónima en el delito de usura de Juan Rodríguez, y por supuesto la tesis doctoral del doctor Tamayo en función de la codificación penal en Venezuela, que nos va a servir de antecedente para lograr la reconstrucción en el proceso histórico. En cuanto a los antecedentes internacionales, tenemos a Ceballos de la Universidad de Salamanca con el trabajo de tesis doctoral intitulado Blanqueo de capitales y principios de lesividad, Pedras, que aborda dentro de la Universidad Autónoma de Paraná los delitos en la economía de Brasil como una propuesta de estudio, y por supuesto Pérez, quien aborda en su trabajo doctoral de la Universidad de Murcia el sistema de atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas en el caso español. Para el desarrollo de las bases teóricas hemos decidido abordar las categorías derecho penal económico, bien jurídico tutelado en el derecho económico, la comisión de los delitos económicos en Venezuela, la responsabilidad de las personas penales, de las personas naturales y la configuración de los delitos económicos por supuesto, abordado específicamente de la especulación, el acaparamiento y el contrabando de extracción como delitos económicos. Dentro de las bases legales que hemos asumido está la Constitución Nacional, nuestro Código Penal, la Ley Orgánica de Precio Justo que hemos señalado con anterioridad, la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria, el Código Orgánico Tributario y la reforma al mismo código, la Ley para la Defensa de las Personas, el acceso de los bienes y servicios y por supuesto la Ley contra el contrabando. En relación al soporte jurisprudencial, a la fecha hemos tomado 2 sentencias. La primera que tiene que ver con una consulta de constitucionalidad sobre el decreto de estado de excepción y emergencia económica nacional dictado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en fecha 2016, y un recurso de interpretación sobre el artículo 2 de la Ley Orgánica de Precios Justos en relación a la aplicación del delito de contrabando y la amplitud que tiene el mismo. En cuanto al capítulo número 3 de las orientaciones metodológicas, tenemos la naturaleza de la investigación, los instrumentos y las técnicas operacionales. En este caso, la naturaleza de la investigación que estamos presentando la configuramos dentro del paradigma cuantitativo, por cuanto buscamos en la concepción global, general, ¿verdad?, a partir del método hipotético deductivo, siempre abordando la especificidad dentro de esa totalidad, es decir, del delito económico dentro del contexto del delito, de la acción penal. Por supuesto es objetiva y está orientada a obtener resultados que se derivan del análisis una vez que logramos obtener la información y las fuentes recabadas. El tipo de investigación es de carácter descriptivo por cuanto buscamos caracterizar un hecho que emerge del accionar de un conjunto de individuos en el seno de una sociedad. Así establecemos su estructura y, por supuesto, su comportamiento. Para ello, esta investigación habrá de abocarse a ese carácter documental que viene dado por la consulta de fuentes de esa materia prima que vienen a ser del tipo documentales, estadísticas, cartográficas, iconográficas, bibliográficas, hemerográficas y electrónicas. En cuanto a los instrumentos de recolección, van a ir emergiendo en la medida que desarrollamos o desplegamos todo lo que va a ser la orientación metodológica
pero vamos a fundamentarnos en dos instrumentos de recolección. Primero, lo que es el diario de registro, que es el medio que empleamos para recabar toda esa información que hemos obtenido a través de la fuente, y por supuesto la ficha de investigación, que tiene como añadido que permite la sistematización y organización y clasificación de lo que van a ser las fuentes que nosotros logramos obtener y que pueden ser registradas en blog, en hojas de papel o en cualquier tipo de cuaderno, al igual que el diario de registro. En cuanto a las técnicas operacionales, nosotros hemos elaborado este cuadro que representa gráficamente lo que es cada una de las variables consustanciadas con las categorías y las interrogantes que emergen, por supuesto, las unidades de análisis. En este caso, ante la interrogante que si está claramente establecida la responsabilidad penal de los ciudadanos en materia de delitos, la categoría que emerge es la responsabilidad penal de los ciudadanos en materia de delitos económicos en Venezuela. De tal manera que el análisis, la unidad, la vamos a relacionar en función de la responsabilidad penal de personas naturales y delitos económicos en Venezuela. En cuanto a esos elementos que permiten identificar los delitos económicos en Venezuela y que están tipificados en el ordenamiento jurídico nacional, tenemos como categoría los elementos que permiten identificar esos delitos económicos y tipificarlos en el ordenamiento jurídico. De allí que las unidades de análisis son el bien jurídico tutelado, el sujeto activo, la multiplicidad de víctimas, los medios de comisión y por supuesto sustentado en el decreto con rango, fuerza y valor de la Ley Orgánica de Precios Justos. En este mismo cuadro de técnicas operacionales, nosotros podemos encontrar también otra interrogante, como es cómo se explica la configuración de los delitos económicos y mecanismos que permitan determinar la sanción de los delitos económicos. Las categorías de análisis es la configuración de los delitos económicos y los mecanismos que permiten determinar la sanción específicamente para los delitos económicos de acaparamiento, especulación y contrabando de extracción, siendo las unidades de análisis entonces la especulación, el acaparamiento, el contrabando de extracción y por supuesto dentro de estas unidades de análisis siempre dentro del marco jurídico venezolano la Constitución como norma suprema, la Ley Orgánica de Precios Justos y la Ley sobre el Contrabando. Finalmente, queremos señalar que una vez construidos estos tres primeros capítulos, nosotros avanzamos hacia el desarrollo y análisis del cuarto capítulo, el cual está en construcción. Espero sea de utilidad este trabajo y presentaremos los resultados finales en nuestra defensa de proyecto y de trabajo de grado. Muchísimas gracias.